se siguen sumando aristas al caso de los convenios, a la polémica. Ahora tenemos el antecedente de un cambio de criterio durante el año pasado para exigir algunos temas de transferencia. Vamos a hablar de esta situación en particular, pero también de cómo lo está viendo la oposición, cómo se vive el momento político a prácticamente un mes de los 50 años del golpe de Estado y todos los debates que hay sobre la mesa en Renovación Nacional, además a puertas de elecciones internas. Vamos a estar conversando de todo con el senador y presidente del partido, Francisco Chaguán. Antes que nada, Patricia, queríamos regalarte nuestro libro número 23, que es sobre la historia de Renovación Nacional, que además es la historia de la institucional de nuestro país y también la historia de la derecha chilena, así que te lo hago presente. Es un libro además que es bien ilustrativo, pero además es muy interesante porque abrimos muchos de los temas como el acuerdo RNDC u otros episodios interesantes, están abiertos y están contados. Así Historia de Renovación Nacional. Periodísticamente va a estar muy entretenido. 3 décadas del partido La Estrella Tricolor. Así es. ¿Y cómo se ve en estos momentos la historia de Renovación Nacional, bueno, senador? Tenemos, Muchas gracias. No, encantado. Tenemos elecciones internas el próximo 19 de agosto. Nosotros estamos garantizando que las 3 listas puedan desplegarse con todo de Arica a Punta Arenas y tener una elección limpia, transparente, donde florezcan todas las flores, donde los distintos liderazgos también puedan lograr desplegarse con toda la fuerza. Hay distintas voces que están saliendo a propósito de las elecciones. El fin de semana habíamos una entrevista al expresidente Sebastián Piñera, sí, también a Carlos Larraín, todos hablando del momento de Renovación Nacional, y llamó la atención esta postura o esta idea del presidente Piñera de hablar de que aquí se debería hacer una especie de gran coalición, desde la DC, decía él, hasta el Partido Republicano. Este es un tema que he conversado con él. Y yo le he planteado que Renovación Nacional, por lo menos durante el tiempo que me tocó dirigirlo, y esperamos también en el futuro, sea capaz de ser puente también con el centro. Pareciera que la memoria es frágil, pero movimientos como Amarillos, como que hoy día son partidos, Amarillo movimiento, pero Demócrata ya es un partido, Demócrata, sí, que efectivamente fueron claves para el triunfo del rechazo. Creemos que hay que generar un puente con ellos y Renovación Nacional es el indicado para aquello. El tema es que a los segundos de la entrevista, o de la publicación, mejor dicho, desde Demócrata y Amarillo, que eran los que él apuntaba, salieron a desmarcarse, es decir, que ellos no estaban para alianzas con los extremos. Bueno, que nosotros tenemos que entender que lo que viene por delante es o ampliar la coalición, que es una posición, y la otra es cómo somos capaces de construir puentes, lo que yo he llamado nuevos entendimientos, que pueden ser pactos por omisión, pensando básicamente en los desafíos que vienen por delante. Vienen 2 desafíos muy importantes. Uno dice relación con el plebiscito salida del proceso constituyente, y el segundo dice relación con las elecciones municipales. Yo creo que en ambas tenemos espacio de conversación, y vuelvo a insistir, una cosa es una ampliación de la coalición, y otra cosa es relación con entendimientos con otras fuerzas políticas, y yo en ese contexto yo enmarcaría el esfuerzo que deberá hacer Renovación Nacional y Chile Vamos con los movimientos y partidos de centro. Bueno, aquí podríamos decir que un poco en evidencia las posturas que hay dentro del partido, porque por un lado tenemos aquellos como usted que apuntan hacia ir más al centro, a tender puentes, y por otro tenemos a los que hablan que en el fondo Renovación Nacional ha estado un poco amarilla, se ha ablandado, le han dicho la crítica, y que entonces deberían mirar más hacia la derecha. Es que es distinto. Una cosa es que nosotros seamos capaces, efectivamente, manteniendo nuestros principios, nuestras convicciones, teniendo en cuenta que Renovación Nacional ha sido un partido clave en la historia reciente. Primero porque fue capaz de sacar adelante la democracia de los acuerdos en los 90, luego la democracia de las alternativas a partir del año 96, que nos permitió el triunfo de las elecciones municipales. Luego, la democracia de las libertades, que permitió justamente sacar de la Constitución del año 80 los enclaves autoritarios, permitió finalmente que el año 2005 la firma del presidente Lagos en la actual Carta Fundamental. Y luego lo que nosotros hemos propuesto es la democracia de las seguridades, vale decir que tengamos capacidades de entregarle a todos y cada uno de los chilenos un piso mínimo necesario para poder desplegar todo su potencial. Porque, Patricia, eso no libre una persona que
está en una larga lista de espera para ser atendido en el sistema público de salud? No. Eso no libre a una persona que tiene una escuálida pensión. No, no es libre. Entonces, ¿cómo somos capaces de dotarle de libertad a las personas, logrando finalmente que todos tengamos igualdad de oportunidades? Y las igualdades de oportunidades se dan con acceso oportuno en materia de salud, terminar con las listas de espera, con los 3 millones de chilenos que están en lista de espera para interconsulta a un especialista o para una intervención quirúrgica, o terminar, por supuesto, con esta disparidad que existe hoy día, tanto en la educación prebásica como en la educación primaria y secundaria, básicamente en lo que dice relación primero con acceso, en la educación, en la educación inicial, y luego en la educación primaria y secundaria, que dice relación particularmente con una educación de calidad. Y ahí es donde se producen las brechas. Nosotros tenemos que terminar con las brechas que hoy día existen en Chile para que todos y cada uno puedan efectivamente desplegar todo el potencial de sus capacidades. ¿Usted apoya al candidato Galilea en las elecciones internas? Yo voy a, por supuesto, lo que me corresponde como presidente de partido y la directiva es que el proceso se desarrolle de manera limpia, transparente, que se desplieguen todas las opciones. Y más allá donde tenga yo mi corazón, lo importante es que seamos capaces efectivamente que las 3 listas persigan que la Directiva de Renovación Nacional va a darles igualdad de condiciones a todos para que puedan competir. Pero considera que, dado el escenario político y el contundente triunfo que ha tenido republicanos, por ejemplo, en el Consejo, ¿RN debiera mirar más hacia la derecha? No, yo creo que la elección del Consejo Constitucional fue coyuntural. Yo te diría que el gran legado que dejamos como directiva dice relación primero con que fuimos capaces de ganar la elección parlamentaria. Hoy día tenemos mayoría en el Senado, tenemos una gran representación en la Cámara de Diputados y Diputadas, y por tanto tenemos la posibilidad justamente de evitar que esta ola refundacional que ha planteado este mal gobierno finalmente tenga un interlocutor, que es el Parlamento, donde las ideas de nuestro sector son mayoría. Senador, a propósito de los nombres que hay de Renovación Nacional, las elecciones que se vienen, también vamos a tener elecciones de gobernadores regionales. Así es. Y vamos a hablar ahora de todo el lío que hay con las gobernaciones regionales, pero ante esa elección, ¿ya tienen algunos nombres en Renovación Nacional para entrar a competir? Porque no tienen gobernadores ustedes. La idea nuestra es ser capaces finalmente de poder generar, vuelvo a insistir, un entendimiento con nuevos actores, y ahí la invitación va a estar siempre presente para los movimientos y partidos de centro, pero también entendiendo claramente que todo el sector, y ahí nosotros hemos estado en conversaciones no solamente los 3 partidos de Chile Vamos, sino también con republicanos, para entender claramente que acá en las elecciones unipersonales se va a requerir un entendimiento mayor. Y eso implica pactos por omisiones eventualmente. No estamos hablando de pactos electorales, o sea, pactos políticos. Estamos hablando más bien de, a lo mejor, pactos por omisión que nos permitan en las elecciones unipersonales ir con un solo candidato. Estamos hablando de alcaldes y estamos hablando de gobernadores regionales. ¿Y eso sería una conversación dentro de Chile Vamos? Sí. ¿O también mirando este gran bloque? Sí, nosotros hemos estado en conversaciones en ambas direcciones. ¿Hay algunos nombres ya sobre la mesa? No, es muy prematuro para dar nombres, pero efectivamente hemos estado en conversaciones. Ya, senador, las gobernaciones regionales, pero sobre todo esto que vimos el fin de semana a propósito de un reportaje en La Segunda el viernes, de este cambio de criterio por parte del Consejo de Auditoría del Estado, donde se instruyó que cuestiones como las transferencias no deberían ser reportadas. Bueno, esto yo diría que es un tema de fondo, y acá el gobierno tiene que darle una explicación al país. Primero, porque hoy día el Consejo de Auditoría del Estado hoy día está incompleto. Faltan 3 designaciones que deben ser propuestas por el propio presidente de la República. Segundo, porque hubo un cambio de criterio al 30 de junio del presente año, en la que no se están informando las transferencias a terceros. Y el propio ministro Montes señaló en su momento que eso habría permitido haber sido informado o alertado más tempranamente respecto de... Claro, que sin esa flexibilización del criterio podríamos haber tenido antes... Pero hubo otra flexibilización adicional, porque lo que se produjo básicamente es que las materias en las cuales se podían destinar funciones a fundaciones u organizaciones no gubernamentales, se flexibilizó la antigüedad de 2 años. Y eso también nos parece complejo. Primero, se flexibilizó la antigüedad, y en segundo lugar,
se flexibilizó la información que debían reportar las Contralorías de los servicios frente a la transferencia de recursos a terceros. Por tanto, ahí hay un tema en la que nosotros vamos a hacer un punto de prensa en pocos minutos más, a las 12:30, los tres partidos de Chile Vamos, donde vamos a emplazar duramente al gobierno para que cuente respecto de este cambio de criterio y respecto a esa flexibilización. Bueno, tiene una sesión especial usted y que vaya Sí. el mismo ministro Jackson a explicarlo. Sí, efectivamente, tanto nuestra bancada de diputados como nuestra bancada de senadores está pidiendo sesiones especiales en ambas cámaras. Y creemos sin lugar a dudas que este es un tema que debe ser explicado. Como también estamos pidiendo una sesión especial respecto de los resultados de la encuesta CACEN, que también es un tema, nosotros creemos que acá hay criterios técnicos que hacen proyectar que las cifras que ha dado el gobierno respecto de la reducción de la pobreza no son tales. Tenemos dudas razonables respecto a, por ejemplo, los costos de vivienda que no han sido debidamente actualizados. Es decir, Renovación Nacional duda de los resultados de la encuesta CACEN. Nosotros creemos, sin lugar a dudas, que deben ser objeto de una mayor revisión, porque tenemos dudas razonables si efectivamente los criterios técnicos respecto, por ejemplo, los gastos en habitación fueron debidamente reajustados o actualizados. Y eso pudiera significar efectivamente que los índices de reducción de la pobreza no son tales. Porque hubo sorpresa cuando conocimos los resultados y se dieron varias explicaciones. Esas explicaciones, entiendo, no son suficientes para ustedes. Sí, porque acá lo que ha dicho el gobierno que hizo relación esto más bien con las transferencias a terceros, claro. directas. Pero ciertamente nosotros consideramos que los criterios técnicos no fueron correctamente, presumiblemente no se fueron correctamente aplicados, y eso efectivamente implica que vamos a pedir tanto en la Comisión de Gobierno Interior como también en la sesión especial, una sesión especial del Senado para los efectos que se expliquen efectivamente esos criterios. ¿Criterios que se aplicaron en esta encuesta o que son parte de la encuesta en general y que se han aplicado siempre? Son partes estructurales que hizo relación particularmente con el costo particularmente de habitación que pudieran tener efectivamente hoy día los chilenos. Estamos hablando particularmente del primer decil o el primer quintil, en los que efectivamente acá no se aplicaron los reajustes correspondientes al costo de vivienda y eso pudiera afectar dramáticamente el número de personas que están bajo la línea de la pobreza. ¿Y esta va a ser una sesión distinta o en la misma No, que le están...? distinta. Distinta, ya. Y a propósito de la que estábamos conversando, esto del cambio del criterio, ¿qué antecedente suma a esta solicitud de sesión y a las preguntas que se le podrían hacer allí al ministro Jackson el que después de su declaración el ministro Montes se desdijera? Bueno, acá creemos que es fundamental que el gobierno pase de las declaraciones prehechas a las acciones concretas. No es posible que hayan pasado los días, que estos caigan que plantea el presidente de la República, los ministros de Estado, finalmente no se concreten ni en querellas, ni en denuncias criminales. De hecho, quiero recordarle al gobierno que las únicas querellas presentadas son las de la oposición, tanto la UDI como Renovación Nacional, que las únicas solicitudes para declarar ilegal finalmente los traspasos y los convenios fueron de Renovación Nacional, nuestra bancada de diputados y, por supuesto, el propio partido que hizo las presentaciones a la Contraloría General de la República y a las Contralorías regionales. Y además, ha sido Renovación Nacional el que pidió la Comisión Especial Investigadora, que todavía estamos esperando que se constituya con toda la fuerza y el vigor del caso. Por tanto, yo diría que acá el gobierno se ha quedado solamente en titulares, solamente en condenas con frases prehechas, y acá no ha habido voluntad para estos temas enfrentarlos con toda la fuerza del caso. La corrupción hay que enfrentarla con toda la fuerza del caso, presidente. Acá no se puede seguir con frases prehechas y no condenarlo y perseguir las responsabilidades penales, administrativas y civiles que correspondan.
Y acá es necesario, y yo quiero emplazar al gobierno, si condena estos hechos, que presente las querellas criminales y ponga toda la disposición y todos los antecedentes en manos de los tribunales de justicia, del Ministerio Público, como también de la Contraloría General de la República. Bueno, si algo han insistido los ministros que han sido voceros de este caso, son varios, que el ministro de Justicia quizá es el más protagonista, pero es que aquí se ha puesto todos los antecedentes a la justicia, están llevando a cabo todos los procedimientos y se han cobrado también responsabilidades políticas, los 3 seremis, 2 subsecretarios. ¿Cómo responde a eso? ¿Usted cree que es suficiente? Estamos frente a uno de los fenómenos más cuestionados de uso de recursos públicos en los últimos años. Recordar que la Contraloría General de la República ya declaró ilegal convenios por más de 13.000 millones. Y acá ciertamente hay una responsabilidad. Primero, la primera responsabilidad es de quien administra esos fondos o quien supervigila la buena aplicación o la correcta aplicación de esos fondos. Acá claramente no ha habido diligencia debida. Y por tanto, acá, por fenómenos como este, lo que debería hacer un presidente de la República es marcar un punto de inflexión. Eso es para ustedes. Cambio de gabinete. Por supuesto que un cambio de gabinete. Pero no solamente el cambio de gabinete, porque esto no pasa solamente por cambiar un responsable de una determinada cartera, porque la crisis de legitimidad y la crisis de confianza es de tal envergadura y tal nivel, como lo ha reconocido los propios presidentes de partidos donde hay militantes involucrados, sino que acá esto pasa por ser activos en generar responsabilidades políticas, responsabilidades civiles El tema es y que por para supuesto algunos... responsabilidad administrativa. Y yo de verdad, mientras el gobierno no presente querellas en estas materias, uno tiene o persiste en esa crisis de confianza. A propósito de las responsabilidades políticas, para muchos la oposición está empecinada en que salga el ministro Jackson desde mucho antes del caso de los convenios. Entonces, mantener esa postura, dicen desde el oficialismo, es solamente generar que permanezca más tiempo todavía porque nadie quiere que lo pauteen al respecto. Yo creo que el gobierno no ha visualizado la crisis de confianza generada en virtud de estos traspasos de recursos a terceros, a fundaciones. Yo creo que no he visualizado. ¿En qué sentido? Porque yo creo que esta crisis es de tal envergadura que no se resuelve de manera con efectos comunicacionales. Y este gobierno se ha acostumbrado a las parafernalias comunicacionales, a la distracción de la opinión pública y no entiende que finalmente acá tiene que haber responsabilidades políticas, penales, que tendrán que resolver los tribunales, y civiles, porque los recursos deben ser restituidos. Y hemos visto situaciones como los de la Fundación Ki-moon en la región que es impresionante. Entonces yo le diría que acá se requiere efectivamente que se adopten medidas y por tanto la flexibilización de los criterios que puso sobre la mesa esta administración y la directora de presupuesto no van en la dirección correcta. Yo quiero decirle por de pronto que los senadores transversalmente hemos propuesto una serie de mecanismos, por ejemplo, que dice relación con un registro de destinatarios finales de los recursos públicos. ¿Qué quiere decir esto? Que se abran todas las licitaciones públicas para que cualquier chileno pueda saber cuáles son los beneficiarios finales de los recursos públicos. Senador, Republicano está evaluando una acusación constitucional contra el ministro Jackson, también no si hay mérito jurídico. Si lo hubiese, ¿ustedes estarían...? Nosotros, en el caso mío, yo tengo doble carácter porque soy senador y por tanto podría tener que fallar como jurado en el Senado, por tanto no me puedo pronunciar sobre el particular. Lo que sí le quiero señalar es que acá se requiere que el gobierno finalmente entienda que acá se requiere ser un articulador activo para tener responsables penales, civiles y administrativos. Lo que está haciendo la oposición es que hemos presentado las querellas, hemos presentado las denuncias a la Contraloría, hemos movilizado justamente a través de las reuniones que hemos tenido con el Contralor y con el Ministerio Público justamente el aparato para que se haga justicia.
y nosotros vamos a perseguir estas responsabilidades hasta las últimas consecuencias. Senador, para terminar, usted es parte de comisiones muy importantes: salud, derechos humanos, relaciones exteriores. Yo sé que hay varias novedades en las tres. Sí. Ley corta, por un lado. Pero rápidamente, le hago telegráficamente. Esto para terminar. Sí, para terminar. En materia de salud, estamos abordando justamente con un comité técnico que esperamos que evacúe un informe a mediados del mes de agosto que nos permita justamente resolver la ley corta. ¿Qué cuestión le he propuesto al gobierno? Es que podamos separar del proyecto de ley corta todo lo que dice relación con fortalecimiento de FONASA y que se lleve al proyecto que está en la comisión que presido, que yo presido la comisión mixta de seguro catastrófico para los pacientes de FONASA y que nos permita justamente llevar allí, como una indicación sustitutiva, todos los temas que dicen en relación con el fortalecimiento de FONASA para administrar de mejor manera la lista de espera y lograr que el Estado pueda sacar adelante esa lista de espera. Y en materia de ISAPRE, yo he propuesto poder legislar sobre el plan garantizado universal, que es idéntico para los afiliados de FONASA como los afiliados de las ISAPRE y que permita viabilizar justamente el carácter de provisión mixta de la salud en ambas materias. En Derechos Humanos, comisión que además presido, hemos sido categóricos en que hay que ser cuidadosos en aquellos que pretenden escribir una historia oficial. Yo estoy con las palabras del presidente Frey, que hay, por supuesto, otras fechas que tenemos que conmemorar, los 30 años de gobiernos democráticos, que sin lugar a dudas han sido los 30 mejores años de la historia de Chile, en materia de superación de la pobreza y en materia de cómo somos capaces de equilibrar la cancha para el futuro. Pero claramente nosotros creemos que el nunca más de los 50 años involucra también la condena a la violencia, tanto antes del año 73, que comenzó el año 68 con la validación de la violencia como método de acción política en el Congreso Termal del Partido Socialista, y que nos permita justamente entender que la interrupción de los procesos democráticos nunca son positivos. ¿Renovación Nacional va a participar del homenaje que se le va a hacer al expresidente Allende en la Cámara? Nosotros vamos a ser muy respetuosos de las decisiones que toman las bancadas de diputados. Los diputados han mencionado que ellos no han mostrado una disposición distinta en términos de no sumarse a esos eventos. Yo quiero señalar que Renovación Nacional considera que efectivamente acá tenemos que poner énfasis en que las instituciones, la política falló el 73. No fuimos capaces justamente de darle una vía institucional a la crisis de violencia política que había en el país y por tanto hay que condenar tanto la violencia pre-73 como también las violaciones a los derechos fundamentales y creemos sin lugar a dudas que acá la política tiene que lograr finalmente cumplir el objetivo de resolver los conflictos sociales y políticos y tiene que tener la debida respuesta de la ciudadanía. Pero acá, que una alcaldesa pretenda cambiar los nombres de las calles de la ciudad de Santiago sin consulta a los vecinos, tratando de refundar la historia del país o escribir una historia oficial, no nos parece que va a la dirección correcta. Y por tanto acá el llamado de atención a las autoridades es a entender que la construcción de los próximos 50 años y no estar permanentemente mirando por retrovisor los últimos 50 nos va a permitir salir adelante y por supuesto entender que la política tiene y cumple un rol. Senador, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos quedaron muchos temas. Así que esperemos tenerlo pronto de nuevo. Bueno, encantado. Gracias. Que tenga buena semana. Hasta luego. Y a todos ustedes los dejamos invitados a que sigan con nosotros aquí en emol.com.